Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero, por su comparecencia y por sus explicaciones. Comenzar haciendo un recordatorio a las víctimas de esta crisis sanitaria, a las que llevamos y además, desgraciadamente, a las que vendrán. Es decir, creemos que estamos y seguimos en una situación excepcional, en una situación donde tenemos que extremar las precauciones, donde seguimos en una situación de alarma y de excepción que tenemos que continuar y hacer un llamamiento sobre todo a la responsabilidad, al uso de la mascarilla, como estamos haciendo hoy aquí en esta sala de comisiones, y a quien no la lleve puesta, por favor, que se la ponga al uso de la mascarilla, porque es uno de los métodos para evitar el contagio y porque es temible que se pueda tener un repunte. Jugamos con el equilibrio entre la economía y el sostenimiento financiero de este país y la sanidad, y no volver a tener los picos de muertos que por miles hemos tenido, y además, como digo, bueno, pues con miedo a volver a repetir las cifras que hemos tenido. Por tanto, sí que quería comenzar esta intervención con un llamamiento a la responsabilidad, al uso de la mascarilla y al uso de todas las protecciones y de todos los cuidados que tengamos. Vivimos en el siglo XXI, el siglo de las comunicaciones, la era de las telecomunicaciones, y esto puede ser un acicate para que empecemos a trabajar pues, de una manera telemática siempre que sea posible y guardando las distancias de seguridad siempre que sea posible. Esta situación, y yendo a lo mollar de esta comparecencia, agrava aún más la situación que ya tenía el campo y la agricultura en esta comunidad autónoma. Es decir, el sector agrario y el sector ganadero de Castilla-La Mancha no partía de una situación de cero, partía de una situación en negativo. Creo que todos los que estamos en esta sala coincidimos en que la situación del campo y de la agricultura en Castilla-La Mancha y a nivel nacional es problemática, en algunos aspectos es crítica. Y tenemos que hacer desde las administraciones lo posible para paliar esa situación, que además se ve agravada con esta crisis sanitaria que tenemos en la actualidad. Por tanto, claro, si ya a una situación complicada le añadimos un entorno más complicado todavía, pues nos encontramos con que el campo y la agricultura, el campo y la ganadería de Castilla-La Mancha, pues la verdad es que necesitan con urgencia el socorro de las administraciones y también la responsabilidad de los consumidores y usuarios. ¿Cuáles son los problemas que observamos, ¿no? Observamos, y lo ha dicho el consejero, ¿no? Problemas en la producción y en el consumo, ya que el mercado interno es incapaz de asumir la producción. Desde este punto también quiero dar las gracias a la sociedad Eurotoques. Creo que este conjunto de cocineros, que además, si no me equivoco, ya se puso a disposición de esta comunidad autónoma, cediendo sus cocinas y cediendo además su trabajo y sus trabajadores para dar una ayuda y un soporte alimenticio a aquellos profesionales que entonces lo necesitaban. Este colectivo ha hecho esta campaña y ha ayudado en la medida de lo posible a la campaña, sobre todo en el cordero, como ha dicho el consejero, y creo que desde este grupo parlamentario debemos reconocer su labor, porque además ha sido completamente altruista, y nos consta que desde el principio de la pandemia han estado ahí y han estado proponiendo y han estado ayudando, y la verdad que la sociedad civil, yo he dicho en ocasiones que la sociedad civil ha estado por encima en muchas ocasiones de la parte política, ¿no? De los partidos políticos, y este es un ejemplo en el cual la sociedad civil, en este caso el grupo Eurotoques, pues se puso y se ha puesto a disposición de las autoridades para echar una mano, para ayudar. Lo ha hecho cediendo sus cocinas y su trabajo, y lo ha hecho acudiendo a la llamada del gobierno regional para el fomento del cordero, las recetas del cordero, y además bueno, nos consta que en Guadalajara se ha hecho esa campaña cada vez que se ha intervenido en radio, en televisión y demás. Y ese tipo de
de acciones creo que son para ponerlas en valor. Aún así, el mercado interno es incapaz de absorber la producción que tenemos. Tenemos también problemas con la mano de obra. Tenemos problemas con los hábitos de compra, que evidentemente han cambiado. Aquí hacer una puntualización. Yo no sé si se acuerdan, pero hace 2 meses estábamos preocupados por el uso de los plásticos. Hoy por hoy los plásticos nos invaden y aumentan. Además, aumentan. En el caso de Guadalajara, hace poco me decían que en un 30% ha aumentado la producción de desechos en los residuos plásticos, ¿no? Ahora mismo, por causa del coronavirus, pues todo el mundo se va realmente al envasado, y eso también hace que hayan cambiado los hábitos de compra. Se han cerrado las fronteras, por supuesto, y también observamos cómo se ha podido introducir, o algunos mercados han aprovechado para introducirse en el mercado nacional, incluso en ámbitos que antes no le eran propios, pero ahora aprovechan esa situación. Por supuesto, cualquier tipo de concentración o feria está absolutamente paralizada. También tenemos un problema con la política agraria comunitaria. El Brexit, y lo anunciamos, este grupo parlamentario lo anunció en su momento y solicitó a este gobierno medidas vinculadas al presupuesto para paliar el problema del Brexit. No conseguimos que el consejero de Hacienda nos escuchara en esa ocasión. No conseguimos que desde el gobierno regional se hiciera una apuesta decidida para paliar la situación del Brexit, pero ahora nos encontramos ante el Brexit y además una política agraria y una política económica europea marcada por esta crisis sanitaria, de la que deviene la económica. Por hacer por dar un dato importante, es que nos encontramos ante una caída del PIB similar a la que tuvimos en 1939. Es verdad, y confiamos que la situación de España y sobre todo de la Unión Europea no es la de aquella situación, en ese caso en Europa, preguerra mundial, ¿no? Pero sí que creemos que la situación es lo suficientemente grave para que pongamos esta relevancia encima de la mesa y que ésta sea prioritaria a la hora de tomar las decisiones que tengamos que tomar. Además, están las exigencias ambientales para nuestros productos agrícolas, que es cierto que seguimos, y lo mencionaba el consejero al final de su intervención, en los objetivos de neutralidad climática. Seguimos formando parte de la Agenda 2030, seguimos en esa línea europea del campo y de la política verde que mencionaba el consejero, pero eso hace también que dificulte algunas gestiones de nuestros productos agrícolas. ¿Qué es lo que solicitamos por parte de Ciudadanos y nos parece urgente? Creemos que tenemos que reducir, minimizar en la medida de lo posible, todo lo posible, la carga fiscal de nuestros agricultores y ganaderos. Este gobierno y el gobierno socialista por lo general, y lo hemos visto en Andalucía durante casi 40 años, es muy dado a la dádiva, es muy dado a la ayuda. Es lo que algunos denominamos, y sé que a otros les molesta esta palabra, pero bueno, si les molesta es tan fácil como no hacerlo, ¿no? El clientelismo de los partidos políticos a base de ayudas y subvenciones. Además, lo citaba el consejero en cuanto a dejar fuera de la política algunas asociaciones y colectivos, y del peligro de politizarlas, y creo que estamos completamente de acuerdo. Es decir, señor consejero, creemos que uno de los grandes peligros que se tienen es introducir absolutamente la política en todo, pero es que además, sobre todo, es politizar asociaciones y colectivos que en su origen no deberían estar en absoluto politizados, sean agrarios o no. En esta línea nosotros creemos que es mejor no darle o no quitarle el dinero a los ciudadanos, en este caso al colectivo de agricultores y ganaderos, no quitárselo vía impositiva antes que darles una ayuda. Creemos que cada agricultor y ganadero es lo suficientemente razonable, responsable, maduro y adulto para saber
qué tiene que hacer con su dinero y para saber dónde lo tiene que destinar. Quitárselo vía impuestos para luego dárselo en parte vía subvenciones, creemos que es un error. Estamos a favor de las ayudas, ahora hablaremos de ellas, pero creemos que es prioritario rebajar la carga fiscal de las explotaciones ganaderas y agrícolas de Castilla-La Mancha. Usted sabe, porque conoce el campo y nos consta que habla con agricultores y ganaderos diariamente, que a muchos de ellos, a la inmensa mayoría de ellos, les cuesta abrir su negocio y que pierden dinero cada vez que abren su explotación. Y que hay agricultores y ganaderos que están trabajando a pérdidas y que el campo, tal y como está establecido hoy por hoy, no es rentable. Nos metemos en un debate mayor, que es ver la rentabilidad y la subsistencia de la agricultura y de la ganadería en este país, pero no es objeto de esta comisión, pero sí creemos que sería objeto del debate, porque nos encontramos con una situación realmente insostenible en muchos de los profesionales que están ahora mismo trabajando. En ese trabajo no podemos olvidar, y por eso la Administración tiene que protegerlos, que están dando vida a nuestros pueblos, están dando vida a localidades y a entornos y a comarcas que sin ellos pues morirían y quedarían desiertas completamente. Y lo sabemos sobre todo acuciante en los casos de las provincias de Cuenca y de Guadalajara, donde esa labor de agricultores y ganaderos, de la pequeña explotación de agricultores y ganaderos, están haciendo que pervivan estas pequeñas localidades y que pervivan estas comarcas. Creemos que además de reducir esa carga impositiva, tenemos que ayudar físicamente y económicamente al campo y tenemos que incrementar las ayudas al campo. Es fundamental. O sea, y además no solo pagar las ayudas al campo, sino pagar lo que se debe. Yo sigo diciendo, y ahí discrepábamos en la última intervención que tuvimos en Cortes, yo le decía que se debían todavía cantidades a agricultores en Castilla-La Mancha. Usted me decía que no, que le diera nombres, y yo le decía que mirara hacia su pueblo, hacia La Solana, que algunos de sus vecinos estaban todavía sin cobrar algunas de las ayudas. Yo ayer, que hablaba con algunos agricultores, también me decían que seguían pendientes de recibir las ayudas. Algunos me decían también que habían llamado y que les habían argumentado incluso algún problema de tipo técnico o los ordenadores y demás. En otros casos, había una discrepancia importante entre lo que opinaba, o los costes que opinaba la Junta, los números que echaba la Junta y los números que echaban los agricultores. En la discrepancia no nos podemos meter en los expedientes, en el fondo de los expedientes, en absoluto nos vamos a meter, pero sí que le pedimos, por favor, que hagan una revisión. No vaya a ser, señor consejero, que haya explotaciones agrícolas y ganaderas sin cobrar todavía cantidades de años pasados, no vaya a ser que se les haya quedado alguien por ahí y que vaya a ser cierto lo que nos dicen estos agricultores y ganaderos, que ya le digo yo que llevan muy al día sus cuentas, y que por favor estas cantidades se paguen. Además de estas cantidades, las ayudas, ¿no? Los fondos de la PAC que no se hayan utilizado se tienen que reutilizar para el apoyo del sector agrícola y ganadero, ¿no? En el desarrollo rural no se han utilizado 6.000 millones, ¿no? Y el fondo de la PAC podría llegar, según nuestras cuentas, a 17.000 millones. Esos fondos es necesario que España se haga cargo de ellos, es necesario que vengan aquí y es necesario que sean destinados a rescatar nuestro campo y sobre todo para preparar el futuro a corto y medio plazo que le espera al campo español y al campo castellano-manchego. Necesitamos que esos fondos apoyen inversiones para el procesamiento, para la comercialización, para el envasado de alimentos y también para restaurar el potencial agrícola que tiene este país y esta comunidad autónoma. Creemos que no podemos perder el futuro de nuestro campo. Pero es que además también hacemos hincapié en que Castilla-La Mancha, en que la comunidad autónoma tiene que poner carne en el asador. Y la carne en el asador se traduce en euros en el asador, si se me permite la referencia. Tenemos que poner euros encima de la mesa. Y esos euros no solo tienen que ser comunitarios y nacionales, señor consejero, que a veces el gobierno
castellano-manchego es muy dado al yo invito y tú pagas, ¿no? Hace poco que veíamos un planteamiento donde la inversión al final venía de las diputaciones y de la Unión Europea y decías, bueno, ¿y la Junta qué paga de todo esto, ¿no? Es necesario que la Junta, que el gobierno al que usted pertenece, haga un esfuerzo económico para que fondos de la propia Junta de Comunidades también se utilicen para el campo y para la ganadería, que no sirva el gobierno regional como un mero eje de transmisión, más engrasado a veces, menos engrasado otras, pero como un eje de transmisión de fondos europeos o nacionales. En otros países, usted sabe, señor consejero, que no solamente se está a fondos nacionales o europeos, sino a fondos de los propios territorios donde existe esta realidad administrativa. Y le puedo poner también el ejemplo en cuanto a la inversión nacional del vecino país de Francia, que hace un esfuerzo en complementar, a veces llegando a cantidades del 50%, los fondos que se destinan por parte de la Unión Europea a su campo y a su agricultura. Por tanto, yo le pido que nos fijemos también en ese tipo de construcción económica, ¿no? Además, tenemos que incidir en los canales de venta y producción. Y aquí sabemos también que contamos, y yo cuando esto lo comento a los pequeños agricultores y ganaderos, que es normalmente con quienes hablo, tienen sus dificultades. Dificultades, primero, que devienen de la propia técnica y del acceso a redes y el acceso bueno, decía el señor Page que iba a instalar el 5G en toda la región. Yo le dije en su día que con que hubiera cobertura ya sería la leche. O sea, con que algunos no tuviéramos que subir al depósito de las aguas de nuestro pueblo para hablar por teléfono, ya sería la leche. Necesitamos una red de cobertura mejor y necesitamos unas instalaciones y una técnica mejor. ¿Para qué? Para que ese pequeño agricultor y el pequeño ganadero, para que esa pequeña explotación tradicional y ecológica pueda acceder a estas herramientas y pueda vender y comercializar en todo el ancho mundo. Tenemos que dejar de lado, aunque mantener, ¿no?, esas ferias comarcales y tener una visión más centrada en el siglo XXI. Y desde Ciudadanos instamos para que haya una transformación digital real de la agricultura y de la ganadería en Castilla-La Mancha. Es cierto que a veces nos encontramos con personas con los conocimientos que tienen, con el acceso a la información que tienen y además en unas edades, como puede ser la de mis propios padres, donde si mi madre pone escribiendo en el WhatsApp durante media hora para decir hola hijo, pues nos imaginamos cuál es la situación que podemos tener, ¿no?, para muchos agricultores y ganaderos. Pero también es cierto que hay mucho agricultor y mucho ganadero que, aun pese a su edad, se está esforzando en entrar en esa era tecnológica y además mucho joven agricultor, mucho joven ganadero que está perfectamente al día de las herramientas tecnológicas y que intenta entrar en ese mercado y que creemos que es positivo que le ayudemos desde la administración a entrar en este mercado tecnológico que le permite vender su producto a todo el mundo. Y hoy con los métodos de envasado, con los métodos de conservación y con los medios de transporte que tenemos, podemos vender el producto agrícola y ganadero de Castilla-La Mancha a todo el mundo. También tenemos que hacer un apoyo decidido por la agricultura ecológica, no solo por el beneficio de la agricultura ecológica en sí, sino porque entendemos que es la línea que nos marca Europa. Entendemos que Europa, y usted lo decía al final de su intervención, nos hace entrar por ese aro en el que estamos encantados de entrar, de agricultura ecológica, y por eso tenemos que darle y tener un mayor compromiso por la agricultura ecológica. Y aquí lo hilo también con la agricultura tradicional, con el pequeño productor que al final es la inmensa mayoría de los productores de esta comunidad autónoma. Muchas veces observamos cómo se toman medidas muy tendentes al gran productor. Y usted ha hablado del alcohol, de los alcoholes vínicos, usted ha hablado también de la producción y de la conservación y del almacenamiento, pero esas medidas van muchas veces o van a ayudar muchas veces al gran productor, van a ayudar a la gran cooperativa o a la gran empresa.
Estamos hablando de los Solís, o estamos hablando de Navarro, o estamos hablando de García Carrión, incluso sociedades que usted conoce bien porque muchas son cercanas a su tierra, ¿no? Pero le instamos también para que pongan el punto de mira en ese pequeño productor, en el pequeño agricultor, en esa persona que tiene un olivar tradicional o un viñedo tradicional. Desde este punto de vista, y aunque no ha salido en la convocatoria, sí que me gustaría pedirle que se hiciese un esfuerzo por la vendimia en verde, que usted sabe que es una de las opciones que ahora mismo se están dando porque nos preocupa y mucho el tema de la uva. Usted ha hablado del espárrago. Ya le digo yo que el espárrago en Guadalajara las hemos pasado las de Caín. Ha costado encontrar personas para recoger el espárrago y ha costado encontrar transporte para recoger el espárrago. Y se lo digo, no sé si de primerísima mano, pero de primera mano sí se lo digo. Ha habido algún problema en la recogida del espárrago y creemos que ese problema lo podemos tener incrementado en la recogida de la uva. No solo en la recogida de la uva, sino en el valor del precio de la uva, sino en la situación la situación crítica de la uva y del sector del vino en la región. Usted hablaba de la ley del vino. Pedimos que esa ley del vino no se fije solamente en la gran explotación, sino también en la pequeña explotación. Pero fíjese usted cómo ha estado la uva, cuál ha sido la evaluación del precio de la uva, cuáles son las opciones que tienen las personas que siguen siendo tan valientes como para dedicarse al viñedo, las situaciones ahora de reconversión al tema de los alcoholes vínicos y el tema de los alcoholes también para uso sanitario, ¿no? Todo el trabajo que se está haciendo también con el tema del alcohol, el tema del almacenamiento y el tema de la recogida en verde. En estas opciones sí que le pedimos, señor consejero, que primen aquellas que hagan que la ayuda vaya directamente al agricultor, que vaya directamente al bolsillo del agricultor, que sea el agricultor el beneficiario último de esta situación. Y yendo además al tema de la uva, también le pedimos, y se lo hemos pedido alguna vez, que hagan un esfuerzo fiscalizador por la calidad y sobre todo para que no haya fraude. Usted y yo sabemos que existe fraude con el tema del aceite y lo hemos denunciado alguna vez. Tampoco es que haga falta ser muy listo, solo hace falta echar cuentas para ver los precios de los aceites, solo hace falta saber el régimen de distribución de los productos que salen de España, son manufacturados, por ejemplo en Italia, vuelven de Italia con un tipo de producto manufacturado y se vuelven a manufacturar otra vez aquí, y los precios que se están moviendo en el camino. Y cada vez que hay una intervención no puede ser que el precio baje en vez de subir. Si el precio baja es porque el producto final no tiene la calidad prevista. Y luego nos encontramos problemas pues como los aceites suaves o como aceites con todo tipo de denominación que están afectando claramente a su calidad. No podemos intervenir en el precio y no vamos a ser nosotros quienes pidamos una política precisamente intervencionista en el precio, pero sí que creemos que se debe evaluar si realmente los precios son los reales, son los que tienen que ser y son los que corresponden a productos como el aceite o como los productos de la uva. La uva, usted sabe que tenemos un gran problema en esta región. Usted sabe también cuál es el flujo de la uva y de los alcoholes vínicos, cómo van y cómo vienen por las diferentes regiones, incluso por los diferentes países, y lo que ocurre con esa transformación. Lo que pedimos es que se apoye a la producción regional, que se apoye la calidad y que se castigue y que se vigile el fraude que puede haber de esos productores, y de los productores también que hacen vino sin uva, etcétera, ¿no? Creemos que hay que estar muy pendiente, y usted conoce perfectamente cuál es la situación. Lo que pedimos es que se fiscalice. También ha citado usted, ¿no?, el tema del empleo. La verdad es que nos gusta su optimismo. Vamos a ver qué es lo que ocurre desde nuestro punto de vista, y yo le digo que con las personas que he estado hablando y que hablo habitualmente y que están a pie de terruño,
están muy preocupados por la recogida de sus productos, inmensamente preocupados. Y me hacen una advertencia, y además me hacen una advertencia para que se la traslade, señor consejero, y es que vigilen los pagos en negro que podamos tener en el campo en Castilla-La Mancha. Esto que no es nuevo, pero lo advierten algunos de los productores. Y claro, ¿qué ocurre? Que al final aquella persona que no cumple con su obligación y que establece pagos como no deben ser, y cuando se paga en negro ya sabe usted que los precios no son los del salario mínimo interprofesional ni son los legalmente establecidos, si estamos teniendo ese tipo de pagos en negro, al final estamos haciendo una competencia desleal a aquel agricultor y a aquel productor que hace las cosas correctamente y que cumple la ley a rajatabla, y le estamos haciendo no ser competitivo. Estamos bonificando a aquel productor fraudulento frente al productor que hace las cosas bien, que paga sus impuestos y que paga a sus trabajadores como los debe pagar. Por tanto, yo lo que hago aquí también es ser de mera correa de transmisión de esto que me advierten los agricultores y los ganaderos que se puede producir. También, ¿por qué? Para compatibilizar esos pagos en negro con otro tipo de ayudas, no solamente del desempleo, sino con otro tipo de ayudas. ¿Es un peligro que se puede producir? Sí, vamos a evitar que se produzca, puesto que estamos advertidos de ello también. A mí me gustaría, luego en su segunda intervención veremos, pero sí que me gustaría ver y me gustaría ser tan optimista en cuanto al tema de la recogida y en cuanto al tema de la mano de obra en el campo. Desde Ciudadanos les pedimos que vinculen y que sean estrictos a la hora de vincular la búsqueda de empleo con la consecución de las ayudas para el desempleo, porque el campo es un empleo tan digno como cualquier otro. No podemos tener la contradicción de personas que estén rechazando empleos en la agricultura y en la ganadería y además acudiendo a las ayudas por desempleo, que es verdad que la legislación a veces es tan laxa o está redactada de esta manera que, aun siendo legal lo que ocurre en ocasiones, entendemos que debe ser reprobable y que es contradictorio cuando menos, ¿no? Y que el campo no debe quedar fuera de estas búsquedas de empleo, porque, como dije al principio, es tan digno, o cuanto más, a mí me parece dignísimo un empleo que realmente es el que nos trae la comida y la bebida a la mesa, ¿no? Luego a todos les gustará abrirse una botella de vino, pero el vino no nace del aire, el vino nace pues en el viñedo, cuidándolo y recogiendo la uva y trabajándola después. Finalmente, con el tema del agua, bueno, me ha causado además curioso, ¿no? Porque usted hablaba de Tobarra, Argamasilla, Calatrava, Sigüenza, Brihuega. Joder, casualmente son todos de gobierno socialista. Supongo que ha dado esa casualidad, ¿no? Que hay veces que se dan, ¿no? Bueno, pues son casualidades tontas que a veces ocurren, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ha sido curioso, ¿no? Que estas inversiones sean en lugares gobernados por el Partido Socialista. Pero en todo caso, en cuanto a estas inversiones, nos parecen correctas. Parece que el agua ha pasado a un segundo plano en esta gestión. Desde Ciudadanos seguimos siendo muy críticos con la política hidráulica, seguimos siendo muy críticos con crear fronteras políticas donde no existen fronteras naturales, y también muy críticos en que se adopten soluciones políticas cuando se deberían adoptar soluciones técnicas y un pacto nacional por el agua en el que se tienen que involucrar todos los partidos. También pedimos que eleven al Gobierno nacional que no se olviden del agua. Decía hace poco una médico con la que hablaba que teníamos un problema vírico con el COVID, pero que el resto de enfermedades seguían allí. Es decir, que el resto de enfermedades seguían infectando y seguían haciendo además fallecer a personas. Con el tema del agua nos pasa un poco lo mismo, salvando las distancias. Es decir, los problemas de desabastecimiento no van a acabar porque estemos con el COVID, se van a agravar. Los problemas del agua, los problemas de los regantes castellano-manchegos y los problemas de los regantes en otras comunidades autónomas no van a disminuir ni van a desaparecer. Sigue siendo perentorio un acuerdo nacional por el agua. Sigue siendo necesario un pacto nacional por el agua y sigue siendo necesario que la Administración cuide las infraestructuras. Imagínese
lo preocupante y la imagen que puede tener alguien de la administración, un vecino de Tarancón, de los que usted hablaba, o más cercanos, de las comarcas de Guadalajara o de Cuenca, cuando residen al lado de los pantanos y cuando ellos tienen problemas de abastecimiento de agua. Imagínese usted cuando estos pueblos tienen que depender de cisternas de Diputación o de cisternas de abastecimiento viviendo al lado de los pantanos, ¿no? Este tipo de cuestiones que parecen anacrónicas se están produciendo y se han estado produciendo y tenemos que luchar para que no se produzcan, ¿no? Y para que se eviten en la medida de lo posible. Y ya les dijimos en su momento y les volvemos a insistir que no podemos afrontar una política del agua convenientemente sin una inversión importante en las infraestructuras hidráulicas, que nos hemos fundamentado muchas veces en el agua en Castilla-La Mancha, en trasvase sí, trasvase no. Normalmente, pues si gobernaba uno, pues yo opinaba lo contrario, y si gobernaba el otro, pues yo opinaba lo contrario, y así nos hemos tirado durante decenas de años. Y la inversión en infraestructuras hidráulicas ha sido mínima. No solo ha sido mínima, es que en este presupuesto, en el presupuesto que ustedes aprobaron, evidentemente con nuestra opinión completamente en contra, es que esas infraestructuras se seguían reduciendo y se seguían minimizando. Hombre, no puede ser que sigamos hablando de política del agua, por un lado, pero reduzcamos las infraestructuras hidráulicas al mínimo y las inversiones en infraestructuras hidráulicas al mínimo. Con esto termino, señor consejero. Creo que tenemos una problemática grande. Esperamos y confiamos en que de verdad desde el Gobierno regional se haga un esfuerzo para minimizar una situación que usted sabe que ya era problemática antes, con lo cual ahora se ve agravada, y que eleve al Gobierno nacional aquellas cuestiones que sean de su competencia. Que el dinero, por favor, vaya a los bolsillos de los agricultores y de los ganaderos, que lo están echando de menos, que los necesitan, que controlemos el precio, que controlemos los fraudes y que de verdad tengamos la agricultura y la ganadería como una auténtica prioridad de facto de euros y no solamente de titulares. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, señor presidente. Intentaré ser todo lo breve que sea posible, sobre todo al intervenir primero, pues claro, me toca responder la intervención del Partido Popular y también la del Partido Socialista, ¿no? Entonces, bueno, intentaremos resumir. Y voy a empezar por el final. Y además empiezo por el final porque precisamente la imagen que ustedes han dado a raíz de la intervención del representante del Partido Popular, del señor Bravo, es la razón por la cual algunos nos metimos en política. Algunos estábamos muy a gusto en nuestros despachos y en nuestros trabajos como para entrar en política, y nos metimos precisamente en política por la imagen que ustedes a veces dan, ¿no? Y es esta imagen del y tú más que nos han venido dando y que al final, fíjate, señor consejero, hasta usted entra. Es decir, la intervención del señor Bravo, yo tengo que decir que no me parece adecuada. Lo digo en lo personal. No me parece adecuada. Es decir, estamos en una comisión de agricultura, estamos en una comisión de ganadería y de agua, y estamos para solucionar los problemas de los agricultores, de los ganaderos y de la gente que no tiene agua en sus domicilios. Entonces, joder, ustedes ya tienen otros foros para poner al señor Paje a parir, que es muy lícito completamente, igual que hay otros foros para poner y para decir otras cosas, ¿no? Pero yo creo que aquí habíamos venido a hablar de agricultura. No para hablar de la residencia de ancianos o si el señor Paje ha dicho o no ha dejado de decir. Desde la discrepancia de las palabras del señor Paje, entendemos que este no es el foro, señor Bravo. Es decir, siempre estar con el RQR, joder, llega un momento, de verdad que les digo, que cansa o le hace ver a alguien que no lleva en política tanto como ustedes si esto realmente sirve para algo. Si esto es práctico, si sirve para algo, o si llevamos aquí 4 horas haciendo el qué. El calificativo lo ponen ustedes, ¿no? Entonces, y le digo, señor consejero, hombre, no caiga en la trampa. No cite usted a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que había quedado usted muy bien. Pero es que al final caen y al final vuelven al y tú más y lo llevan en el ADN. Igual que la herencia recibida. Mira, la herencia recibida no vale absolutamente para nada, porque cuando ustedes se metieron en política ya sabían lo que había y nadie les obligó. Por tanto,
tenían que haber estado preparados para la situación que se encontraban. La señora Cospedal sabía perfectamente lo que había dejado Barreda. ¿Cómo no lo iba a saber? Y yo vine a reclamar aquí a la Junta gobernando la señora Cospedal y me ofrecían una quita del 70%. Ojo, ojo. Y también era la herencia recibida, y ahora el señor Paje, que lleva gobernando 5 años, no nos olvidemos, también alude a la herencia recibida de la señora Cospedal. Y es que estoy convencido que yo me iré de política, en breve seguramente, y pasarán 20 años y seguirán hablando ustedes de la señora Cospedal, del señor Paje, etcétera, etcétera. Entonces, esta primera intervención de verdad es un ruego para que dejen el y tú más y dejen la herencia recibida, porque no sirve absolutamente para nada. Y ya les digo yo a ustedes que con ese criterio en la empresa privada hubieran durado ustedes 2 días. Si llegan ustedes de directivos a la empresa privada y empiezan a echar la culpa siempre al directivo que les precedió, ya les digo yo a ustedes que no pasan los 6 meses de prueba. Afortunadamente la política, como el papel, lo soporta absolutamente todo. En cuanto a los datos que ustedes han dicho. Claro, señor consejero, ustedes hacen trampas al solitario. Y también le digo al venir de la empresa privada que claro, esto en la empresa privada tampoco funciona. Es decir, en la empresa privada, y es una iniciativa que llevará Ciudadanos y que muchas veces se lo hemos dicho y que lo hemos llevado también a ayuntamientos, vamos a empezar a pedir objetivos. Objetivos, es decir, ¿cuál era el objetivo de la consejería para este o este otro sector? Llegar al 5, al 10, al 15. ¿Y en cuánto nos hemos quedado? ¿En el 5, en el 10, en el 15? Es decir, usted está dando datos brutos que sin relativizarse, pues oiga, son para usted estupendos, para el de allí más estupendos y para el de allí menos estupendos. Claro, depende normalmente del filtro de ideología que aplique cada cual. Yo lo que le pido es que quitemos el filtro de ideología y decir, oiga, ¿cuál era el objetivo, por ejemplo, de la consejería con respecto a las ayudas al vacuno? ¿Un 10%? ¿6 millones de euros? ¿Cuánto hemos conseguido? ¿3? Pues nos hemos quedado en la mitad. No sé si me explico, señor consejero, creo que me está usted entendiendo. Es decir, nosotros nos marcamos unos objetivos y vemos al final del año, sobre todo al cierre presupuestario, si quiere usted, si se han cumplido esos objetivos o no se han cumplido. ¿Cuál es el objetivo de las...? Usted dice, hombre, quedan ayudas por pagar, pero eso es lícito, no es lícito. Yo no sé si un 17% de ayudas sin pagar es lo normal o no es lo normal, o es adecuado o no es adecuado, porque no sé cuál es el criterio que se marca la consejería al principio. Si la consejería se marcó un 10, pues se exceden ustedes en un 7, pero si se marcó un 20, pues hombre, todavía les queda un 3. Como los datos no se ponen en comparación con nada, sino en términos absolutos, aquí cada uno dice el dato que quiere y para todos es válido. Y para el partido que está en la oposición no vale y para el que está en el gobierno es un dato cojonudo. Pues hombre, creo que hay que empezar a marcar un criterio más estable de objetivos para así ver, hombre, pues si estamos ante un dato correcto o no estamos correcto, si hemos hecho los deberes o si no hemos hecho los deberes. Y es que además, usted también decía del Partido Socialista si hubiera estado en la oposición y demás. Ustedes son oposición en otros sitios y se están comportando poco más o menos que el Partido Popular aquí. Es decir, al final, quien está en el gobierno utiliza las mismas frases y el que está en la oposición vemos que utiliza las mismas. Nosotros lo que les pedimos es que abandonen esa trinchera y mire, y aquí en Castilla-La Mancha somos ejemplo de que se puede abandonar un poco la trinchera política para intentar construir e intentar sacar medidas entre todos. En este caso, en Castilla-La Mancha también, por supuesto, invitamos al Partido Popular a que se una en esos acuerdos para que crezcamos todos, porque al final en el y tú más no crece absolutamente nadie. Hablaba usted del tema del dinero, dónde debía estar, ¿no? Y usted decía que prefiere que esté en la vía de la ayuda, de la subvención, y que prefiere que entre vía impositiva. Aquí, evidentemente, estamos hablando de dos concepciones completamente distintas en lo económico, con lo cual no vamos a entrar. Nuestro partido, y yo en lo personal también, seguimos defendiendo que creemos que es mejor una menor carga impositiva.
¿Y por qué? Porque muchas veces esa mayor carga impositiva luego no revierte en el ciudadano. Precisamente revierte en estructuras administrativas, funcionariales y de personal que a quien favorece no es al administrado, no es al agricultor, no es al ganadero, sino a los propios partidos políticos que las originan. Y eso ya está un poco peor. Es decir, siempre que haya una estructura administrativa que ayude a canalizar una ayuda y la lleve al que merece la ayuda, nos parece estupendo. Ahora, siempre que hay una carga impositiva, se pierde en un limbo de una administración sobreestructurada, de una administración con una gran carga de personas elegidas a dedo, sin otra línea en su currículum que pertenecer a un determinado partido político, y que sirve para que esas personas cobren un estupendo sueldo que en su vida particular no lo cobrarían en su vida. Si sirve para eso, pues hombre, ya entienda usted que como administrado y como perceptor de la subvención puede que me cabree un poco. Y es lo que ocurre. Por eso tenemos que corregir la administración, tenemos que corregir el sistema, tenemos que moderar la carga administrativa y la carga política que tiene este país, que supera la media mundial, ya no solo comparado con países más liberales en su concepción, como puede ser Estados Unidos, etcétera, sino la media mundial, la cantidad de cargos a dedo, etcétera, o sea, la cantidad de estructura que se financia con esos impuestos y que al final no termina en el bolsillo del ciudadano que lo necesite. Por eso, además, y por concepción política, entienda que le tenemos que pedir y tenemos que insistir en que baje usted la carga fiscal, en que deje que los agricultores y los ganaderos no pongan la mano, sino que no les toquen el bolsillo y que ya ellos se gestionarán. Y eso no quita, por supuesto, que siga habiendo ayudas y siga habiendo un sistema social que revierta en esas personas que más lo necesitan. Hablaba usted también sobre el espárrago y es verdad que en su segunda intervención ha asumido que la campaña del espárrago no ha ido tan perfecta como en la primera intervención. No lo ha habido porque la mayor parte de trabajadores que están en el espárrago, y le digo, la provincia de Guadalajara, son rumanos, marroquíes y búlgaros que no han podido venir a Guadalajara. Que no han podido venir. Entonces, ha habido explotaciones que se han quedado sin recoger. Por tanto, me alegra porque luego usted ha hecho ya otro matiz sobre el espárrago. Entonces, bueno, pues me alegra ese segundo matiz, ¿no?, en cuanto al espárrago. En cuanto al tema de la estructura hidráulica, usted me lo volvía a comparar con la señora Cospedal, ¿no? Si yo coincido con usted en que la gestión de la señora Cospedal fue nefasta, sí coincido con usted. Pero es que ustedes ya llevan 5 años gobernando, ya han podido corregir. Hombre, en 5 años, joder, da tiempo a corregir, ¿eh? Da tiempo a corregir. Y también le digo, este gobierno, no el de la señora Cospedal, usted, el gobierno al que usted pertenece, y al que pertenece el señor Torrecilla, que también votó a favor de bajar presupuestariamente las infraestructuras hidráulicas. ¿Cómo podemos estar hablando del agua y votar a favor de un presupuesto que rebaja al anterior, suyo también, no de la señora Cospedal, suyo también, que rebaja la inversión en infraestructuras hidráulicas? La voluntariedad política se mide en euros, no en abrazos ni en besos. Y en euros ustedes rebajan el dinero de las infraestructuras hidráulicas. Esto es matemáticas, ¿no? Aquí no hay ideología. Se sorprendía el señor Torrecilla también del tema de los pagos en negro. No se sorprenda. Los hay. ¿Usted pone la mano al fuego porque no los hay? Ya veremos ahora en su intervención si la pone. Seguro que no. Y usted hablaba que es minoría. Por supuesto que es minoría. Si yo no he dicho que no sea minoría. Yo de política sé poco, de delitos un poco. Normalmente el delincuente es minoría, por ser letrado, señor consejero, más que por otra cosa. Hombre, normalmente el delincuente es minoría y eso no quita que no se le persiga. Yo no he dicho que haya una mayoría, yo no he dicho que la agricultura... No tergiverse mis palabras. Yo he dicho que corremos el peligro de que haya pagos en negro, y no me lo invento yo, me lo están diciendo la gente que está a pie de terruño. Ni usted ni yo estamos a pie de terruño, pero esta gente sí me dice, cuidado, puede haber pagos en negro. Y yo lo que he hecho es advertir al consejero para que se vigile y se fiscalice.
Igual que hay menos, oye, los infractores de tráfico son los menos, la gente que conduce borracha son los menos, la gente que defrauda Hacienda son los menos, pero los seguimos persiguiendo y fiscalizando, ¿no, señor Torrecilla? ¿O porque sean minoría les vamos a dejar campar a sus anchas? Yo creo que no. Por tanto, yo espero que ahora en su intervención se sorprenda menos o escuche este matiz que le doy y lo advierta como lógico, porque si extrapolamos lo que usted ha dicho al resto de acciones delincuenciales que nos podemos encontrar, pues entonces aquí no se perseguiría nada, porque al ser minoría no se tendría que perseguir, ¿no? Yo creo que ha caído ya usted en el error de su razonamiento, ¿no? Por tanto, lo seguimos advirtiendo. Advertimos sobre los pagos en negro y advertimos sobre el fraude en la calidad. Y pedimos a esta consejería, que es competente de esto, que haga un esfuerzo de vigilancia sobre el fraude a la calidad y sobre los pagos en negro, ¿no? Nada más, hemos coincidido, como pueden ver, hemos coincidido en el planteamiento, no en las formas ni en algunas cuestiones, el señor Bravo y yo, ¿no? Hombre, y cuando ya se lo decimos varios partidos de la oposición, yo creo que al final tendremos que encontrar un término medio. Es decir, y con esto termino, posiblemente no todo sea tan catastrófico como se lo presentamos, ni tampoco estemos en el país de los unicornios voladores como usted nos quiere presentar a veces. Bueno, quizá haya un término medio. Pero que sirva esto, si sirve de algo estas 4 horas y pico o más que nos vamos a tirar, para que ustedes no se relajen. Pero no se relajen de verdad. No se relajen de verdad. Para que vean siempre el vaso medio vacío. Para que vean para que se centren en las cuestiones que hay que mejorar. Porque lo que ya va bien, va bien. En esta comisión no hemos hablado de una gran cantidad de cosas, bueno, porque van bien, porque razonablemente funcionan dentro de los parámetros que se entiende que funciona una administración. Pero ponemos el énfasis en aquellas cuestiones que no funcionan y que están y que son reales y que no nos las inventamos. O sea, cuando el señor Bravo viene aquí y cuando yo vengo aquí, no venimos y no nos hacemos kilómetros para venir aquí a mentirles o para venir aquí a contarnos cosas que nos hemos inventado nada más levantarnos por la mañana hoy a las 6 de la mañana, ¿no? Pues no estamos para eso. Normalmente reflejamos lo que a nosotros nos comentan personas en el ámbito en el que nos estemos desarrollando, en este caso en el de la agricultura y la ganadería, y nos lo dicen de verdad y nos lo dicen de corazón. Y nosotros a veces hacemos de esa correa de transmisión a ustedes de estas preocupaciones que están y que son reales. Oye, hombre, mucha casualidad es que siempre hablemos con el que le debe algo a la Junta. Bueno, pues entonces tendremos, entre otros logros, ¿no? Además del de la locuacidad, pues tenemos el logro de la puntería, porque siempre vamos a atinar con el agricultor o con el ganadero que le debe algo la Junta de Comunidades. Yo, de verdad, sí que en este aspecto final, y con esto termino, hagan un esfuerzo porque es cierto lo que decía el señor Bravo, que hay agricultores y hay ganaderos que se han sentido decepcionados y apretados por la situación económica que tienen y que el deudor que tienen es la Junta. Es la Junta. Y yo se lo digo, aquí la Junta de Comunidades en su momento fue un gran creador de concursos de acreedores. Un grandísimo creador de concursos de acreedores. La administración tiene que ser la más rigurosa a la hora de pagar. La más rigurosa, porque si el ciudadano ya no confía en lo que le adeuda a la administración y en que se le pague en plazo y correctamente, ya entramos en un género de incertidumbre que en situación normal es inaceptable y en una situación crítica menos todavía. Muchísimas gracias.